Adelante. Buenos días a todas y todos. Ya vamos a continuar el día de hoy con este diplomado de nulidades. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante, que son las causales de nulidad que están establecidas en la Constitución. Bienvenidas y bienvenidos todos. Discúlpenos por la falla que tuvimos aquí de internet, pero ya quedó listo y ya podemos empezar. Acuérdense que para mí son muy importantes sus participaciones, como lo han estado haciendo durante el desarrollo de todo el diplomado. Y bueno, el día de hoy y mañana estaremos viendo estas causales de nulidad que son muy importantes. Las causales de nulidad constitucionales, así se llaman porque se crearon directamente en la Constitución. Directamente en el artículo 41 de la Constitución se crearon tres nuevas causales de nulidad de elección. Y lo que llama mucho la atención fue que, pues acuérdense, ya platicamos de los tribunales desde 1990, luego el tribunal ya se incorporó al Poder Judicial de la Federación en 1996, luego se desarrolló, como ya lo vimos en las sesiones anteriores, la causal de nulidad de la Presidencia de la República, muy limitada, pero se desarrolló. También se desarrolló la causal genérica de nulidad. Luego también vimos que se creó en el tribunal primero la causal abstracta, después la Corte y posteriormente en una reforma del 2007, pues se dijo que no podía aplicar la causal abstracta, solo las causales que estén específicamente en la ley. Y ya en las sesiones anteriores, pues también vimos cómo el tribunal crea una nueva causa que se llama causa de invalidez por violación a principios constitucionales. Una causa que se creó, como ya vimos, porque pues llegaron los partidos políticos y le dijeron al tribunal, oye, pues queremos que se anule esta elección. No, pues que no existe la causal de nulidad en la ley. No importa, tú tienes que revisar, ¿no? Que se cumplan con los principios que marca la Constitución, como el que ya también estudiamos, que es el 130 de la Constitución, separación Iglesia-Estado. Y aunque no exista la causal de nulidad, pues el tribunal entra a revisar estos temas. Y bueno, posteriormente, pues seguía ahí, como vemos, la discusión si el tribunal podría revisar temas o causales de nulidad que no estén previstas en la ley, y estaba la discusión ahí con el Poder Legislativo de las causales de nulidad, y bueno, viene la reforma del 2014. Y en la reforma de 2014, pues ya ven que los partidos políticos creaban causales de nulidad, pero muy limitadas. No se veía muy convencido el Poder Legislativo de crear causales de nulidad y que el tribunal decidiera si se anulara una elección. Sin embargo, viene la reforma del 2014 y el Poder Legislativo, las cámaras de diputadas y diputados, el Senado de la República, pues sorprendió, ¿no? En este tema de nulidades, porque creó tres nuevas causales de nulidad. Muchos pensábamos que pues el Poder Legislativo en realidad no le gustaba crear causales de nulidad, no le gustaba que el tribunal anulara elecciones, pero pues viene la elección del 2014 y crea tres nuevas causales de nulidad. Pero sorprende el Poder Legislativo porque por primera vez en nuestro país, en nuestra legislación, se plasman directamente en la Constitución. Entonces nosotros revisábamos siempre la Constitución y la Constitución pues siempre nos hablaba del sistema de nulidades, del INE, del tribunal, de los partidos, pero ya las causales de nulidad pues solamente estaban reguladas en la ley, ya sea en el COFIPE o en la ley electoral de cada una de las entidades federativas. Sin embargo, les digo, viene la reforma de 2014 y se plasman en la Constitución tres nuevas causales de nulidad de elección. Y eso llama mucho la atención y lo primero que se tendría aquí que revisar es por qué ahora se plasman en la Constitución. ¿Por qué no simple y sencillamente, como siempre se había hecho en materia electoral, pues se hacía una reforma a la ley y se plasmaba alguna nueva causal de nulidad en la ley? Entonces, fíjense, el Poder Legislativo del 2014
estaba muy convencido de que eran muy importantes las causales de nulidad y que era muy importante que los tribunales electorales, ya sea en las 32 entidades federativas o a nivel federal, pudieran en un momento dado anular una elección. Y le dio tanta importancia al poder legislativo que dijo, las voy a crear en la Constitución, las voy a plasmar en la Constitución. ¿Y cuál fue la idea de crear estas nuevas causales de nulidad en la Constitución? Bueno, si revisamos ahí el diario de debates y por qué en las cámaras se revisó este tema de nulidades y se decidió plasmarlas en la Constitución, fue porque el Poder Legislativo dijo, bueno, es que en algunos estados tienen unas causales de nulidad, en otros estados tienen otras. Y luego dijo, algunas están limitadas, como la elección presidencial, algunas les faltan algunos temas en algunos estados, en algunas entidades federativas. Entonces decide el Poder Legislativo. Las voy a plasmar en la Constitución para que apliquen para todas las elecciones. Es decir, estén en la ley local o no, estas causales de nulidad aplican para todas las elecciones, desde las de ayuntamientos, las municipales, hasta las de diputaciones locales, también para gobernaturas, para la presidencia de la República, para senadurías, para diputaciones federales, alcaldías, etcétera. Aplican para cualquier elección porque nacen en la Constitución Federal. Y si entonces las tenemos en la Constitución Federal, eso quiere decir que aplican en cualquier elección, independientemente que estén reguladas en la legislación secundaria a nivel federal o en la legislación de alguna entidad federativa, van a aplicar. Es decir, estén en la ley local o no estén en la ley local estas causales de nulidad, estén en la ley general o no estén en la ley general, van a aplicar para cualquier elección y se pueden hacer valer ante cualquier tribunal electoral. Claro, aquí se decía pues que todas las entidades federativas tenían que plasmar estas causales de nulidad también en su ley, porque como están en la Constitución Federal, pues era obligatorio para el poder legislativo de cada entidad federativa plasmar estas causales de nulidad en la ley local y en la ley general que aplica para senadurías, diputaciones y la presidencia de la República. Y entonces, bueno, los legisladores ya locales también las plasmaron. Entonces, bueno, de entrada están en la Constitución, pero también si revisamos las legislaciones en las 32 entidades federativas, también están estas causales de nulidad. Y si revisamos la Ley General de Instituciones, perdón, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, la que aplica, les digo, para las elecciones federales, también están estas causales. Es decir, insisto, ¿no? Aplican desde la elección presidencial hasta cualquier elección en cualquier ayuntamiento. Estas no son como todas las demás. Estas aplican para todas las elecciones y tienen nuevos parámetros que se plasman directamente aquí en estas causales que están en la Constitución. Por eso muchas personas les dicen causales de nulidad constitucionales. Se les dice constitucionales porque están plasmadas en la Constitución Federal y pues la intención, insisto, del Poder Legislativo es que apliquen para todas las elecciones y bueno, ya posteriormente al 2014 con los primeros procesos electorales del 2015, 2016, 2017, pues sí llegaron los partidos políticos a los tribunales electorales a hacerle valer estas causales de nulidad que están en la Constitución y que son muy importantes porque crean nuevos parámetros. Y bueno, entonces a partir de estas disposiciones, pues, ¿qué nos dice la Constitución? La Constitución nos dice que la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales. Aquí de entrada la Constitución nos dice, pues estas tienen que estar en la ley
cualquier ley electoral. Nos dice, y van a aplicar para elecciones federales o para elecciones locales. Aquí directamente la Constitución, como vemos, nos dice, van a aplicar para todas las elecciones. Y así se ha hecho valer por parte de los partidos políticos en todos los tribunales, en los tribunales de las 32 entidades federativas y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se han hecho valer estas causales de nulidad, como lo dice la Constitución, para elecciones federales o locales. ¿Y cuándo se van a hacer valer? Pues también nos dice la Constitución, cuando se generen en un proceso electoral. Vean cómo nos dice en la jornada electoral, sino aquí nos dice cuando existan violaciones, pero está hablando la Constitución de cualquier etapa del proceso electoral. No define jornada electoral, sino dice simple y sencillamente cuando en el proceso electoral existan violaciones graves, dolosas y determinantes. Y nuevamente nos encontramos con la figura que nos vamos a encontrar en todas las causales de nulidad, que es la de la determinancia. Nos dice, debe existir entonces en el proceso electoral violaciones graves, como ya lo hemos definido, que afecten los votos, que afecten la votación, dolosas, violaciones que sean intencionales, ¿no? Que sean con la finalidad de afectar el proceso electoral y determinantes, como ya lo hemos visto, determinantes quiere decir, pues que además de que la irregularidad o la violación fue grave, está afectando el resultado final. En este caso, está afectando el resultado final de la elección. Y por tal motivo pueden provocar que se tenga que anular la elección y obviamente pues se tendría también que convocar a una elección extraordinaria. Bueno, ¿cuándo se van a dar? Entonces tenemos tres supuestos que debemos de definir muy bien, los tres supuestos que marca la Constitución, e ir viendo cada uno de los conceptos, porque algunos conceptos se pueden confundir o podemos interpretarlos de forma diferente. El inciso A de estas causales de nulidad, en la primera causal de nulidad plasmada en la Constitución, como ya vimos con la reforma electoral del 2014, nos dice, se puede anular entonces una elección cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado. Vean cómo la idea del Poder Legislativo en el 2014, cuando plasmó estas causales de nulidad, era crear parámetros ya específicos, no dejar causales de nulidad así de una forma subjetiva, que sea el tribunal el que decida cuál debe ser el parámetro, sino que el Poder Legislativo dijo, aquí el parámetro lo vamos a definir nosotros, ¿no? Y aquí dijo, se exceda el gasto de campaña en un 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que los partidos políticos en cualquier proceso electoral, si rebasan el 5% de entrada, ahorita lo vamos a revisar ya muy a fondo, pero de entrada dice, si se excede en un gasto de campaña un partido político en un 5%, se va a anular la elección. Aquí el problema que tenemos en México, el primer problema que tenemos en México muy claro es que los topes de gastos de campaña de los partidos políticos, que hay que revisar ese tema, son muy diferentes. Y cada instituto estatal electoral lo decide. Entonces, no es igual. Por ejemplo, en una elección de gobernatura, a lo mejor el tope de gastos de campaña en un estado, es un ejemplo solamente, no tengo los datos, pero a lo mejor en Sinaloa son 10 millones de tope de gastos de campaña. Y a lo mejor en Colima no son 10 millones, son solamente 2 millones. Y entonces no es lo mismo excederse el 5% de 10 millones al 5% de 2 millones. Pero eso le agregamos, imagínense, estamos hablando de una gobernatura. Ahora, si nos vamos a una elección municipal,
pues rebasar el 5%, acuérdense que en nuestro país, pues hay municipios muy pequeños, con 4 casillas, con 6 casillas, a lo mejor rebasar el 5% son 2,000 pesos o 3,000 pesos. No, pues que en la elección el partido político se gastó 3,000 pesos más en este municipio. No, pues que 3,000 pesos es el 7%. Y dice la Constitución, si se rebasa el 5%, se anula la elección. Pues hay que revisar, ya lo vamos a ver ahorita qué es lo que ha hecho el tribunal y cómo lo ha revisado el tribunal. Pero hay que ver esos parámetros, pues no es lo mismo gastarme 3,000 pesos más que medio millón de pesos más en una elección. Entonces ese tema pues, también debe de revisarse, pero sí nos dice claramente la Constitución. Si te gastas más de un 5% del monto total autorizado en esa elección, entonces eso puede provocar que se anule la elección. Aquí también sucede una cosa que es muy importante. Llega una demanda al tribunal. Entonces le dice el partido político al tribunal, oye tribunal, quiero que se anule la elección porque el partido político que ganó y su candidatura rebasaron el 5% del monto total autorizado. Bueno, llega la demanda al tribunal, ya sea un tribunal local o al tribunal federal. ¿Cómo va a saber el tribunal si se rebasó el 5% en esa elección o no? Pues con la fiscalización. Y acuérdense, como ya lo hemos platicado, que ahora la fiscalización la realiza el INE, solamente el INE, ya no los institutos estatales electorales. Entonces imagínense que para el 2024 vamos a tener elecciones prácticamente en todo el país, prácticamente en todas las entidades federativas, diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Entonces imagínense el trabajo del INE de realizar la fiscalización de todas y cada una de las elecciones. Obviamente también de las elecciones municipales. ¿Cuántos municipios van a tener elecciones en el 2024? Pues más de 1,500. Entonces, tener listo la fiscalización de los 1,500 municipios, más la fiscalización de 300 diputaciones federales, de senadurías, de presidencia, de gobernaturas, de diputación, en fin, es un trabajo fuertísimo el que tendrá que realizar el INE y tener la fiscalización. Pero si llega una demanda al tribunal, lo primero que va a hacer el tribunal es decirle al INE, mándame el dictamen de fiscalización de esta elección, para que yo como tribunal conozca si efectivamente en ese dictamen tu INE me estás diciendo que rebasó los topes de gastos de campaña o no rebasó los topes de gastos de campaña esta candidatura y este partido. Es decir, para que como tribunal se pueda saber si se rebasó el 5% del monto total autorizado, necesitamos el dictamen de fiscalización del INE, pero en tiempo. Nos los tiene que mandar el INE al tribunal antes de que se venzan los plazos para que resuelva el tribunal. ¿Cuándo se vencen los plazos? Pues depende. Por ejemplo, si es una elección municipal, pues primero el asunto va a llegar al Tribunal Electoral del Estado o de la Ciudad de México. Después, una vez que resuelve el Tribunal Electoral del Estado, si se anula o no la elección por rebase de topes de gastos de campaña, pues se puede ir ese asunto, esas sentencias del Tribunal Electoral del Estado, se puede revisar ante el Tribunal Electoral Federal. Pues hay que ver los plazos que tendrá el Tribunal Electoral del Estado para resolver ese asunto y luego los plazos que debe de tener el Tribunal Electoral Federal para resolver también ese asunto. Entonces, el INE debe de tener previsto, pues, esos dictámenes de fiscalización. Porque imagínense que se impugne una elección municipal, ¿no? En Sinaloa. Y entonces el Tribunal Electoral de Sinaloa le diga al INE, mándame, pues, el dictamen de fiscalización de esta elección. Si no lo tuviera listo todavía el INE, porque tiene que hacer miles de dictámenes de fiscalización, pues no podría anular el Tribunal Electoral de Sinaloa esa elección por rebase de topes
o por exceso del monto total autorizado. No podrían saber en el Tribunal Electoral de Sinaloa si se rebasó en un 5% el monto total autorizado. Pero todavía habría una segunda oportunidad porque el asunto se podría ir al Tribunal Electoral Federal y el Tribunal Electoral Federal, pues decirle al INE, oye, ¿sabes qué? Necesitamos el dictamen de fiscalización de esta elección en este ayuntamiento, en este municipio, pues para saber si se anula o no, porque el candidato ganador rebasó en un 5% el monto total autorizado. Y vean cómo el 5% pues es un porcentaje pues, muy bajo, ¿no? Realmente con poquito. Si estamos hablando de una elección municipal, como les decía, hemos tenido casos donde, pues en una elección, 3,000, 4,000 pesos, 5,000 pesos, ya es el 5% del monto total autorizado y ya se rebasó el tope de gastos de campaña y ya podría esto provocar que en el dictamen que nos mande el INE nos diga se rebasó el 5% y por lo tanto el Tribunal Electoral tuviera que anular la elección, ya sea el de la entidad federativa respectivo o el Tribunal Electoral Federal. Ahora, además, cuando el INE manda el dictamen de fiscalización, el tribunal debe de revisar ese dictamen de fiscalización, porque muchas veces también los partidos políticos y sus candidaturas impugnan el dictamen del INE. Ojo, no es en automático, no es, si nos dice el INE al tribunal, ¿sabes qué? Se rebasaron los topes de gastos de campaña en un 5%. El tribunal no lo debe dar por hecho. El tribunal debe de revisar si ese dictamen de fiscalización está bien realizado por el INE o no está bien realizado por el INE. Porque acuérdense que contra el dictamen de fiscalización que emite el INE, nos podemos ir también en recurso de apelación al tribunal y decirle al tribunal, oye, revisa el dictamen de fiscalización del INE, porque según yo, nos puede decir el partido político, está mal hecho el dictamen de fiscalización. Entonces, no es de que solamente el INE le mande al tribunal el dictamen de fiscalización. El tribunal tendrá que revisarlo. Y bueno, el tribunal electoral también tiene una contraseña directa para entrar a la plataforma de fiscalización que tiene el INE. El Tribunal Electoral puede revisar qué se hizo en esa plataforma de fiscalización y también puede revisar cómo el INE revisó todos los gastos del partido político. Y en ese tema, pues el tribunal puede decidir si realizó bien el dictamen de fiscalización el INE o si tiene inconsistencias este dictamen. Y si el dictamen tiene inconsistencias, entonces el tribunal le va a decir al INE, sabes que vuelve a revisar este dictamen, vuelve a revisar la fiscalización de este partido político por determinadas situaciones que no quedaron claras. Entonces, ojo, se pueden impugnar dos cosas. El dictamen de fiscalización del INE, porque está mal hecho, pero en su caso también otro partido podría impugnar pues que el partido político ganador rebasó los topes de gastos de campaña en un 5% al monto total autorizado. Entonces aquí la pregunta es, ¿no? ¿Va a poder el INE realizar la fiscalización de todas las elecciones en el 2024? Estamos hablando de muchas elecciones, son miles en realidad. Ya se le quitó esta atribución que era muy importante a los institutos estatales electorales. Antes ellos realizaban todos los temas de fiscalización, pero bueno, como ahora el sistema es mucho más complejo, ahora el sistema es en tiempo real, es vía electrónico, los partidos políticos tienen que presentar sus facturas en un máximo de 3 días, sus facturas deben ser electrónicas, las deben de incorporar directamente al sistema de fiscalización, esta plataforma donde se incorporan todos los gastos de los partidos políticos y el INE realiza la fiscalización, pues es una plataforma muy costosa. Ese es en realidad el problema, que al tener el INE esa plataforma ya tan eficiente, revisada en el 2015, luego revisada nuevamente en el 2018, luego nuevamente revisada en el 2021,
pues sí es una plataforma electrónica muy eficiente. En tiempo real nos dice esa plataforma cuáles fueron los gastos de ese partido político y de esa candidatura. Pues insisto, ¿no? Al ser una plataforma tan costosa, pues esa plataforma no tendría los recursos, todos los institutos del país, para tener una plataforma similar y que fueran los institutos estatales electorales los que también pudieran realizar estos temas de fiscalización. Al ser en tiempo real, al ser electrónica, al ser tan costosa, pues solamente tiene la capacidad el Instituto Nacional Electoral para crear esta plataforma y para emitir inmediatamente pues los dictámenes de fiscalización y en su caso enviárselos al tribunal. Por lo tanto, pues sí se ha cuestionado muchas veces por qué no se les regresa esa atribución a los institutos estatales electorales y ya no tiene que ser el INE el que realice la fiscalización de todas las elecciones. Pero les digo, hacer una plataforma tan costosa, pues ya la ha estado perfeccionando el INE, porque en el 2015, cuando se creó por primera vez esta plataforma, pues tuvo muchos problemas. Por ejemplo, llegaron varios casos al tribunal de diputaciones federales, donde el partido político le decía al tribunal, oye, anula la elección porque se dio el partido político que ganó en un 5%. Llegaron varios juicios de inconformidad de diputaciones federales impugnando la elección porque se rebasó el gasto de campaña en más de un 5%. Justo como lo decía, esa nueva causal de nulidad que se creó en 2014, pues ya le hicieron valer en 2015. Y entonces el tribunal le dijo al INE en el 2015, en esas elecciones de diputaciones federales, oye, ¿sabes qué? Me impugnaron la elección de diputaciones federales, pues dame el dictamen de fiscalización. Y no los tuvo listos el INE. Todavía cuando los asuntos llegaron hasta la sala superior le dijo al INE, oye, te doy una semana más para que me emitas los dictámenes de fiscalización, porque ya van a vencer los plazos y yo tengo que revisar si se anula o no la elección. Pues bueno, pasó esa semana y no estuvieron listos los dictámenes de fiscalización y entonces el tribunal no tenía las herramientas suficientes para anular una elección porque no tenía los dictámenes de fiscalización listos. Y bueno, así pasó ese proceso electoral del 2015. Posteriormente se perfeccionó. Acuérdense que esa plataforma que tiene el INE, pues contrata a un grupo especializado que lleva a cabo esa plataforma. Contrata a una empresa especializada el INE que se encarga de esa plataforma y bueno, esa empresa obviamente pues es una empresa costosa, es una empresa que lleva todo ese tema de fiscalización, todo ese tema de la plataforma. Actualmente ya está muy eficiente el sistema y seguramente en el 2024 no va a haber ningún problema sobre estos temas de fiscalización, pero la pregunta es la que les decía al principio, ¿no? No es lo mismo rebasar los topes porque me gasté 3,000 pesos más que rebasar los topes porque me gasté $500,000 más. Y la causal de nulidad no hace esa diferencia. La causal de nulidad dice, te gastaste el 5% de más, no importa si es una elección municipal con muy poco financiamiento o es una elección federal con bastante financiamiento. Si rebasas el 5% del monto total autorizado, se va a anular la elección. Ya vamos a ver después, pues los criterios que ha tomado el tribunal que dice no necesariamente, y eso nos debe de quedar claro, el tribunal dice no necesariamente se va a anular la elección en automático porque rebasaste el 5%. Hay que revisar otros elementos, como vamos a ver posteriormente, pero no es en automático, ya lo ha dicho el tribunal, inclusive hay una jurisprudencia del tribunal que dice, no, no debe ser en automático, tenemos que revisar otros elementos en concreto de esa elección. Bueno, eso es por lo que se refiere al vean cómo estas causales de nulidad, pues en realidad hablan de recursos públicos. Lo que le preocupó al Poder Legislativo en el 2014 era que llegaran recursos, dinero a las campañas. Entonces, la primera causal de nulidad que creo en la Constitución fue que no rebase nadie el 5% o más de los gastos de campaña autorizados. La segunda causal de nulidad también
entró por ahí el Poder Legislativo en una confusión cuando la plasmó en la Constitución. La segunda causal de nulidad nos dice se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley. Aquí, pues esta causal de nulidad ya nos queda corta. En realidad tendría que hablar de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión y ya, pues, agregarle redes sociales, ¿no? Pero bueno, como la Constitución no habla de redes sociales, pues la causal de nulidad nomás habla de radio y televisión. En febrero del 2014, que se plasmó esta causal de nulidad, se decía solamente se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. No decía se compre o se adquiera. Pero fíjense, luego se dio cuenta el Poder Legislativo de ese error, donde puso nada más se compre, y reformó la Constitución, el Poder Legislativo. En mayo, posteriormente, primero se creó en febrero, luego en mayo se volvió a reformar la Constitución. Acuérdense que no es nada sencillo reformar la Constitución. No estamos hablando de la ley, estamos hablando de la Constitución. Pero bueno, en mayo reformó nuevamente la Constitución porque se dio cuenta del error el Poder Legislativo y agregó la palabra adquiera, cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. ¿Por qué agregó la palabra adquiera? Porque antes, si le dejamos se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, pues fíjense lo que pasaba. Llegaban muchas demandas al tribunal y le decía el partido político que quedó en segundo lugar, por ejemplo, al tribunal, oye, este partido me ganó porque compró tiempos en radio y televisión. Yo lo vi ahí en el radio y la televisión. O compró cobertura informativa. Yo lo vi en un noticiero. Pero entonces el tribunal decía, para que yo pueda acreditar que algún partido político o alguna candidatura o alguna otra persona física o moral, etcétera, compró cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, para que yo como diga como tribunal, esta persona o este partido o esta candidatura compró tiempos en radio y televisión, pues para que yo lo pueda firmar como tribunal necesito un contrato. Así de sencillo. Si no hay contrato de compraventa entre una televisora y una persona física, una persona moral, un partido político, una candidatura como se hacía antes del 2007, donde sí estaba permitido comprar tiempos en radio y televisión, pues decía el tribunal, es que yo no puedo afirmar que se compró tiempos en radio y televisión si no hay un contrato de por medio. Entonces llegaban los partidos, le decían al tribunal, anula la elección porque este partido compró tiempos en radio y televisión, o esta candidatura, o esta persona moral compró tiempos en radio y televisión, y el tribunal decía, no puedo anular la elección, porque yo no tengo aquí como prueba un contrato donde se compraron tiempos en radio y televisión, o donde hubo cobertura informativa. No hay contrato. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué se hacía? Pues eran actos simulados, porque a lo mejor un partido político se ponía de acuerdo con una televisora y oye, como que me entrevistas tal día. Y por ejemplo, hubo una entrevista muy importante en un partido de fútbol, un domingo, en un partido de fútbol ya hace muchos años, se entrevistó a un candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Y entonces cuando ganó ese candidato, el partido político fue al tribunal y le dijo, oye, mira, compró tiempos en radio y televisión, compró cobertura informativa. Exacto, como dice José Guillermo, un partido que era de los Pumas Puebla, algo así, pues de repente al medio tiempo entrevistan simuladamente ese candidato. Y entonces, obviamente, pues imagínense, estaba haciendo propaganda política a un candidato en un partido de fútbol con muchísima audiencia. Claro, otro partido fue al tribunal y le dijo, oye, ¿sabes qué? Sanciónalo, porque está prohibido comprar tiempos en radio y televisión, ¿no? Ah, pues ¿sabes qué? No hay contrato. Eran actos simulados. No sabemos si la televisora se puso de acuerdo con esa candidatura o se encontraron casualmente ahí en el estadio, ¿no?
Suena difícil pensar que se encontraron casualmente en el estadio y que casualmente lo entrevistaron al medio tiempo del partido de fútbol y que muchas personas pues escucharon a ese candidato, pero no había un contrato. Y entonces acuérdense que las pruebas pues son muy importantes para anular una elección y cómo lo comprobamos que no, exacto, como dice José Guillermo, el caso Sodi, exactamente fue ese caso. Se ve que tienen mucha experiencia los compañeros porque exactamente fue ese caso. Y entonces no había contrato, acto simulado. Entonces, bueno, viene el 2014 y se dice, oye, no es que nos va a pasar lo mismo que siempre nos ha pasado. Nos va a decir el tribunal, pues no hay contrato, entonces, ¿cómo yo puedo afirmar que se compró? Y a ver si se compró, a qué televisora o con qué televisora o con qué estación de radio y cuánto te cobró y cuánto fue el tiempo aire y en qué momento fue el tiempo aire y cuántas veces fue el contrato. Es que acuérdense, antes del 2007 así sí sucedía. Era legal, sí se podía comprar tiempos en radio y televisión. Acuérdense de la elección presidencial del 2006, todos los problemas que provocó la propaganda política, porque se podía comprar por parte de los partidos políticos tiempos en radio y televisión. ¿Y saben qué pasó en el 2006? Prácticamente todos los partidos políticos en el 2006 se gastaron, ¿qué les digo? 80%, 90% de su financiamiento público se lo gastaron en anuncios en televisión. ¿Y qué pasaba? Que iba una candidatura a la presidencia de la República con una televisora y le decía, oye, pues quiero aparecer en la televisión, en el canal tal, a tales horas. Y le decía a la televisora, sí, muy bien, pero a ti te cobro el minuto a 10 pesos. Y luego llegaba otro candidato a la presidencia de la República, a ti te lo cobro a 20 pesos. Y luego llegaba otro y le decía, ah, no, a ti te lo cobro a 5 pesos y te regalo 20 minutos. Pues, ¿cómo? Pues porque eran contratos comerciales. Entonces se ponían de acuerdo las candidaturas, los partidos políticos, con las estaciones de radio, con las estaciones de televisión, y entonces no había una equidad en la contienda porque a unos les costaba más dinero que a otros, y además entrábamos al problema que seguimos teniendo del financiamiento público. No es el mismo financiamiento para todos los partidos. Como ya vemos, en este momento Morena tiene el doble de financiamiento que el PRI y que el PAN, y tiene 4 veces más financiamiento que el Verde y que el PRD y que el Movimiento Ciudadano. 4 veces más, o 5. Entonces, claro, imagínense que no estuviera prohibida la contratación de tiempos en radio y televisión, pues claro que Morena iba a salir mucho más tiempo en radio y televisión porque tenía más dinero, más financiamiento público. Pues eso sucedió en el 2006. Y luego vean otro problema que sucedió en 2006. Las televisoras no contrataban igual, el mismo tiempo, con todos los partidos. No eran los mismos precios tampoco. Los partidos políticos se gastaban la mayoría de su financiamiento público, un 80, un 90%, comprando anuncios en televisión. Acuérdense que en el 2006 todavía las redes sociales pues no eran tan vigentes y entonces decía un partido, no, pues para ganar la elección presidencial tengo que aparecer en la televisión, en los canales y en los tiempos más importantes. Entonces se gastaban un dineral de su financiamiento contratando con televisoras y contratando con estaciones de radio. Y luego de repente también sucedió en el 2006 que veíamos, por ejemplo, en la televisión, eso también se impugnó mucho ante el INE y ante el tribunal, el IFE en ese tiempo, que por ejemplo, si nos vamos al 2006 y por ahí vemos un anuncio de algún candidato a la presidencia de la República del 2006, pues de repente vemos el candidato de la República ahí en la propaganda política en la televisión y ¿saben qué aparece abajo? Esta propaganda política fue pagada por el grupo de candidatos al Senado de la República. Y entonces uno decía, pero ¿cómo que lo pagaron los candidatos al Senado de la República si el que aparece ahí es el candidato a la elección presidencial? Y así pasaba. Como no le alcanzaba, fíjense, al candidato a la presidencia de la República con su financiamiento público contratar tantos anuncios en televisión,
pues también los candidatos al Senado de la República y las candidatas y los candidatos a diputaciones federales, también de su financiamiento contrataban propaganda política, pero el que aparecía en esa contratada con propaganda política era el candidato a la elección presidencial. Entonces era una serie de inconsistencias en la elección. A unos les cobraban más, a otros les cobraban menos. Los senadores pagaban para que apareciera el candidato a la presidencia, las diputadas y los diputados pagaban para que apareciera también el candidato a la presidencia de la República. Luego llegaban los asuntos al IFE y el IFE decía, no, este dinero no se lo vamos a tomar en cuenta a los senadores, se lo vamos a tomar en cuenta a la elección de la presidencia de la República, porque el que sale beneficiado en esa propaganda, pues es el candidato a la elección presidencial. En fin, fue una serie de irregularidades que sucedieron en el 2006, que entonces viene la reforma constitucional del 2007 y decide el Poder Legislativo reformar la Constitución, y ya en el 2007 quedó muy claro, ningún partido político puede contratar propaganda política en radio y televisión, ninguna candidatura, ninguna persona física, ninguna persona moral. Es decir, la Constitución en el 2007, en la Constitución en el 2007 se plasmó, nadie puede gastar dinero en radio y televisión, nadie puede contratar tiempos en radio y televisión, está prohibido, el único que va a decidir cuánto tiempo tiene cada partido político y cada candidatura es el INE, en ese tiempo el IFE, y va a ser en forma gratuita. Imagínense el golpe a las televisoras y a las estaciones de radio cuando en la Constitución en el 2007 se plasmó, ya no va a haber dinero para las estaciones de radio, ya no va a haber dinero para los canales de televisión, ningún partido va a gastar en radio y en televisión. Pues se perdió el negocio, ¿no? Claro, presentaron muchísimos juicios de amparo diciendo que eso era inconstitucional, que no sé qué, que no sé cuánto. El problema es que era una norma constitucional. Ahí sí no se le pasó al Poder Legislativo. Dijo, lo voy a plasmar esto en la Constitución para que no se pueda impugnar. Si hubiera sido una ley, capaz que le impugnan y hasta echan para abajo la ley, ¿no? Las televisoras y las estaciones de radio. Pero como era una disposición en la Constitución, pues nada pudieron hacer, y a partir del 2007 toda la cobertura en radio y televisión es de forma gratuita. Todos los partidos políticos aparecen en radio y televisión de forma gratuita, y el INE es el que decide y obliga a las televisoras y obliga a los canales de radio, a las estaciones de radio, a transmitir toda esa propaganda política de forma gratuita, y ni modo, pues les cayó muy mal ese asunto, sobre todo a las televisoras, pero a partir de 2007 tiene que pasar toda la propaganda política que les ordena el INE, y si no la pasan por alguna circunstancia, pues vienen las sanciones, y vienen sanciones muy altas a las televisoras cuando no transmiten alguna propaganda que les ordenó el INE. Y entonces, bueno, después de 2007 viene, les digo, la reforma constitucional de 2014, y entonces se crea esta causal de nulidad. Pero como era un problema complejo el demostrar con un contrato que se compró cobertura informativa o tiempos en radio y televisión y que está prohibido, y aún así se compró, pues dice el Poder Legislativo, no, pues ¿sabes qué? Aquí nos dice José Guillermo, 5,000 millones recibían casi anualmente por espacios en radio y televisión. Pues para que vean, son cantidades muy altas, y los partidos políticos antes del 2007, prácticamente todo su dinero, pregúntenle a los partidos, prácticamente todo su dinero se lo gastaban en propaganda política en radio y televisión. Llega el 2007 y ahora los partidos políticos a partir de las elecciones federales del 2009 dicen, ah, caray, pues todo mi dinero me lo gastaba en radio y televisión, ahora me lo voy a gastar en otras cosas. Y fíjense, el sistema de financiamiento público sigue subiendo cada año, y ya los partidos políticos no gastan en radio y televisión. Sí aparecen, pero ya no gastan dinero en radio y televisión. Entonces, todavía ese financiamiento es mayor para los partidos políticos, porque ese dinero ya no lo tienen que gastar en radio y televisión. Lo tendrán que gastar en otros temas de propaganda política,
pero no de radio y televisión, porque ya ellos saben que para el 2024, por ejemplo, si no tenemos una reforma a la Constitución, para el 2024 ellos ya saben que van a tener sus tiempos en radio y televisión, que van a ser gratuitos. Pero ¿qué pasa cuando alguien compra? Para eso nace esta causal de nulidad. Y se dice entonces, se compre o se adquiera. Al agregar la palabra adquiera en la causal de nulidad, entonces eso quiere decir que ya no tiene que demostrarse con un contrato que se compró tiempos en radio y televisión. ¿Cómo vamos a demostrar que hay tiempos en radio y televisión? Pues muy fácil, ¿no? El INE, acuérdense que también actualmente el INE tiene esa atribución muy importante de monitorear todo lo que aparece en radio y televisión durante todas las campañas de todas las elecciones. Vean cómo todo se lo van generando al INE, que son atribuciones muy importantes que tiene el INE, pero es muy complejo trabajar esto para el INE. O sea, imagínense, de repente le dice la Constitución al INE, pues ahora te encargas de toda la fiscalización de todas las elecciones del país. Y luego también le dice la Constitución al INE, pues ahora te encargas de monitorear todo lo que aparece en radio y televisión de todas las elecciones del país. Pues ni modo. Así le quedó al INE y el INE tiene que monitorear todo lo que aparece en radio y televisión durante todas las elecciones de todo el país. Así lo tendrá que hacer. Les digo, si no tenemos alguna reforma importante en este tema, así lo tendrá que hacer en el 2024. Y lo va a hacer en el Estado de México, ¿no? Y en Coahuila en el 2023. Entonces, por ejemplo, si aparece por ahí una propaganda política que no autorizó el INE en una elección, llega el partido político y le dice al tribunal, oye, quiero que se anule la elección porque se adquirió cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Y entonces el tribunal ya no le va a decir, a ver, ¿dónde está el contrato? Lo que le va a decir el tribunal, no directamente al partido que impugne la elección, sino al INE, le va a decir al INE, a ver, aquí me está diciendo un partido que en el canal 2 de Televisa, por ejemplo, a las 10 de la noche, que es un tiempo importante, doble A o triple A, no sé cómo se llama, le va a decir, me está diciendo el partido que apareció esta propaganda política. Entonces, INE, tú que tienes monitoreado todo, le va a decir el tribunal al INE, mándame lo que se llama, así se llama esa grabación, el testigo de grabación, de lo que apareció a tal hora en tal canal de la televisión. El INE va a tener obviamente ese testigo de grabación y se lo va a mandar al tribunal. Ese testigo de grabación, dice el tribunal, es una prueba técnica, pero es una prueba con valor probatorio pleno. El INE siempre lo ha dicho y ahí hay una tesis del tribunal, digo, el tribunal siempre lo ha dicho y hay una tesis del tribunal donde dice, los testigos de grabación que me manda el INE son pruebas plenas, o sea, se entienden como cierto. Si el INE me está mandando un testigo de grabación, es decir, me está diciendo esta propaganda política que está diciendo el partido político, efectivamente sí sucedió, entonces el tribunal se la va a pedir al INE, el INE se la va a mandar al tribunal y se puede acreditar que se adquirió cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo que autorizó el propio INE. Y ojo, ya no necesitamos un contrato. Entonces, ¿qué va a hacer el tribunal? Pues revisar si esa propaganda política que apareció en radio y televisión, pues es de tal magnitud y causó tal problema que es suficiente para que se anule o no se anule la elección. Ahora otro tema muy interesante, ¿cuál es la diferencia entre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión? Ya vimos, se compre o adquiera, para que se pueda definir un tribunal que se compró, se necesita un contrato. Para que pueda definir un tribunal que se adquirió cobertura informativa en tiempos o tiempos en radio y televisión, pues se necesita el testigo de grabación que nos va a mandar el INE. Pero ¿cuál es la diferencia entre cobertura informativa y tiempos en radio y televisión? Porque obviamente aquí nos está diciendo la Constitución Federal, son dos cosas distintas. Cobertura informativa o tiempos en radio y televisión.
Y ahí nos hace la distinción claramente la Constitución. No crean que es lo mismo. Entonces, si yo voy a ir a un tribunal a decirle, quiero que se anule la elección porque se adquirió, ¿qué? Cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, o las dos cosas. Pero yo tengo que distinguir cuál es la cobertura informativa y cuáles son los tiempos en radio. No es lo mismo. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Tiempos en radio y televisión son los anuncios que aparecen en radio y televisión, los comerciales, los anuncios que siempre vemos un programa y de repente dice el del programa o el del noticiero o lo que ustedes quieran, siguen los anuncios, ¿no? Y sigue el programa y luego aparecen otra vez una barra de anuncios. Y sigue el programa y otra barra de anuncios. Y sigue el programa y otra barra. Esos son tiempos en radio y televisión. Y esos anuncios, pues los paga quien sale en ese anuncio a la televisora o a la estación de radio. Entonces, bueno, esos son tiempos en radio y televisión. Si de repente por ahí en un anuncio vemos propaganda política, pues está prohibido si no la autorizó el INE y habrá que ver quién le pagó a la estación de radio o al canal de televisión ese tiempo, ese anuncio que apareció en el intermedio de un programa, en el intermedio de un noticiero, etcétera, para en su caso sancionar a los responsables y en su caso ver si alcanza ese tiempo en radio y televisión para anular la elección. Pero esos son tiempos en radio y televisión. En pocas palabras, los tiempos en radio y televisión son los anuncios que pasan dentro de los programas en el radio o en la televisión. Entonces, esos no son muy difíciles de precisar. Ah, mira, aquí tal partido contrató este anuncio en la tele que está prohibido. Pues vamos a sancionar ese partido. Ah, no, pues que aquí una persona moral contrató esta propaganda política y salió en este anuncio o salió varias veces en varios anuncios. Pues también hay que sancionar a esa persona física o a esa persona moral que contrató con una estación de radio o que contrató con una televisora una determinada propaganda política. Habrá que sancionarlo. Bueno, esos son los tiempos en radio. Entonces, ¿cuál es la cobertura informativa? ¿Y cuál es la distinción? Pues sí es muy diferente. Tiempos en radio y televisión, como ya vimos, son los anuncios que aparecen. Cobertura informativa no son anuncios que aparecen en el radio o no son anuncios que aparecen en la televisión. Cobertura informativa es, imagínense que yo sea candidato a una gobernatura y me invita un noticiero y me entrevista. Me llega una invitación, a ver, tú que eres candidato a la gobernatura tal, ¿sabes qué? Te vamos a invitar a este noticiero y te vamos a entrevistar. Entonces yo voy a ese noticiero porque me invitaron y me entrevistan ahí, ¿no? Cualquier persona ahí, la que lleve, o el responsable o la responsable del noticiero, pues me entrevista ahí, ¿no? Y de repente dice en su noticiero, pues el día de hoy tenemos al candidato a gobernador de tal estado y lo vamos a entrevistar. Y ya va ahí el candidato y lo entrevista. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es cobertura informativa. Me están invitando al noticiero. Y entonces eso puede provocar que se anule una elección. Porque aquí dice la causal, se compra o adquiera cobertura informativa fuera de lo previsto por la ley. Ahora yo les pregunto, si yo soy candidato o candidata a cualquier cargo, ¿puedo ir a un noticiero o no puedo ir? ¿Puede haber cobertura informativa o no? O sea, ¿puedo ir a un noticiero? ¿Me pueden entrevistar? Porque aquí hay otro problema con esta causal de nulidad muy importante. El problema que tiene esta causal de nulidad es que, pues, ¿qué pasa con el derecho a la información? ¿Qué pasa con el derecho que yo tengo a la libertad de expresión? Si la causal de nulidad dice no puede tener cobertura informativa fuera de lo previsto por la ley ninguna candidatura
porque afectan la equidad en la contienda. O sea, ¿para qué se está evitando que se compre o adquiera cobertura informativa? Pues para que no salga un candidato en un noticiero todos los días y los demás candidatos no salgan. Si uno sale todos los días en un noticiero muy importante y los demás no salen, pues obviamente se está vulnerando el principio de equidad en la contienda, está comprando, o a lo mejor no hay contrato, entonces se está adquiriendo cobertura informativa, porque esa candidatura ya se puso de acuerdo con ese noticiero, pues si a cada rato lo invitan y lo entrevistan, y entonces se está adquiriendo cobertura informativa, porque va al noticiero a cada rato. Y entonces todo el mundo ya conoce ese candidato y no conocen a los demás, porque a los demás candidatos o candidatas no las invitan a ese noticiero, que es un noticiero muy importante que ven en ese estado, todo el mundo, por ejemplo, todas las personas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pero por otro lado, ese candidato que lo invitan a un noticiero, pues puede decirle al tribunal, pues sabes qué, es en el ejercicio de mi libertad de expresión y es en el ejercicio al derecho a la información. O sea, toda la ciudadanía tiene derecho a ver qué opino yo en una entrevista que me hagan en un noticiero, pues toda la ciudadanía tiene derecho a informarse lo que estoy diciendo yo en ese noticiero. Entonces tenemos ahí dos problemas, el derecho de la libertad de expresión, el derecho a la información, pero por otro lado, que no se vulnere el principio de equidad en la contienda. Esta causal de nulidad está ahí prevista para que pues no salgan una persona en todos los noticieros, una candidatura, y las otras, perdón, salga una persona en todos los noticieros y las otras personas no salgan, porque se afecta el principio de equidad en la contienda. Entonces, bueno, ya en la realidad lo que ha dicho el INE, el tribunal es, pues no podemos evitar que un candidato o una candidata vaya a un noticiero. Pues sí puede ir. Y eso es cobertura informativa. Sí puede ser cobertura informativa. Pero dice el tribunal, aquí nos tenemos que asegurar que no se pagó por esa cobertura informativa. No hubo dinero de por medio por esa cobertura informativa. Entonces, ojo, atendiendo a la libertad de expresión y al derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía, una candidata o un candidato sí pueden ir a un noticiero. Pero para que ese noticiero no provoque inequidad en la contienda, pues lo que tiene que hacer el noticiero es invitar a todas las candidaturas de esa elección. Si invita a un candidato al gobernador del estado, tiene que invitar a todos los demás candidatos o candidatas a la gobernatura del estado. Y tiene que entrevistarlos en el mismo tiempo. Si yo invito a un candidato 5 minutos a ese noticiero, pues tengo que invitar también a la candidata 5 minutos a ese noticiero y luego al otro candidato y luego a la otra candidata. Y todos 5 minutos en el noticiero a la misma hora. Y se tiene que revisar que no hubo ahí dinero de por medio, que simple y sencillamente fue una entrevista que le hizo un noticiero a todas las candidaturas para la gobernatura de ese estado. Entonces, eso sería cobertura informativa, pero no prohibida por la ley porque se está protegiendo el principio de equidad en la contienda. Pero por el otro lado, si vemos a un candidato todos los días en un noticiero y no vemos a los demás, entonces sí podría encuadrar esta figura de que se compró o adquirió cobertura informativa fuera de lo previsto por la ley. Entonces, bueno, con esta causal de nulidad, sí hay que tener mucho cuidado en qué caso se compra o adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto por la ley y en qué casos no, porque como les decía, pues sí, ¿no? Las candidaturas pueden acudir a los noticieros a que los entrevisten o las entrevisten, pero tiene que ser sin afectar el principio de equidad en la contienda y sin dinero de por medio. Porque si hay dinero de por medio para ir a una estación de radio, una estación de televisión y me entrevisten, entonces sí se puede actualizar esta causal de nulidad. O si solamente es una sola candidatura, la que va a diversos noticieros y lo entrevistan
y no entrevistan a las demás candidaturas para esa elección, la que ustedes quieran, entonces también puede configurarse esta causal de nulidad de que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo que está previsto por la ley. Entonces es una causal muy importante y es una causal que se ha hecho valer en diversas ocasiones al tribunal donde se le dice, oye, compró o adquirió cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Simplemente también tenemos que hacer la distinción, cobertura informativa no es lo mismo que tiempos en radio y televisión. Tiempos en radio y televisión son los anuncios, cobertura informativa es cuando me invitan a un noticiero, cuando por ahí me encuentran en la calle y me entrevistan. Es decir, está llegando un medio de comunicación y me está haciendo ahí una entrevista. Eso se llama cobertura informativa. Entonces hay que tener mucho cuidado que esa cobertura informativa no esté afectando el principio de equidad en la contienda, porque si no, se podría provocar que se anulara una elección. La tercera causal de nulidad que se creó en en esa reforma constitucional del 2014 también tiene que ver directamente con el dinero durante las campañas. Y nos dice la causal de nulidad, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos durante las campañas. Es decir, no pueden llegar recursos de procedencia ilícita, obviamente, a las campañas y no pueden llegar recursos públicos a las campañas. Vean cómo la causal de nulidad no es tan específica, porque no dice 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Simplemente dice, no pueden llegar, no se pueden recibir, no se pueden utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Entonces aquí nos dice la causal de nulidad, será el tribunal, el que ya sea el tribunal de la entidad federativa o el tribunal federal el que decida si esa cantidad de recursos que llegaron afectaron de una forma determinante la elección y se tiene que anular. Pero vean cómo nos dice 10 pesos, 20 pesos, ¿cuánto debe de entrar a la campaña para que se anule una elección? Eso lo deciden los tribunales electorales, ya sea el local o en segunda instancia, ya sea el federal. Ahora, ojo, los recursos públicos, como ya lo hemos platicado en otras sesiones, no solamente es dinero. Los recursos públicos son, como lo dice la palabra, cualquier recurso público que llegue a la campaña. No solamente puede ser dinero. ¿Qué otra cosa puede ser un recurso público? Pues que vayan una serie de funcionarias y funcionarios a una campaña en el autobús del municipio o en el coche del municipio, con la gasolina del municipio, en horarios de trabajo. Por ejemplo, ¿qué anda haciendo un funcionario o una funcionaria de un municipio a las 12 del día un lunes en una campaña? Imagínense que el presidente municipal les diga a un grupo de personas del municipio, pues nos vamos a la campaña. Y resulta que es lunes a las 12. Pues estamos utilizando recursos públicos, porque a ese servidor público le pagan para que esté en el municipio, no para que esté en la campaña. Si el servidor público se va a la campaña, está utilizando recursos públicos. Su sueldo se está empleando para la campaña. Si se va en el coche del municipio, pues también recursos públicos. Con la gasolina que paga el municipio, también ahí son recursos públicos. A lo mejor ese funcionario o funcionaria tiene un celular del municipio, se lleva el celular, también son recursos públicos, porque está en una hora hábil donde debería de estar en el municipio, no en la campaña. Entonces, todo eso son recursos públicos. Y obviamente se pueden documentar todos esos recursos públicos y después se puede ir al tribunal y decirle al tribunal, oye tribunal, ¿sabes qué? Anula esta elección porque llegaron a esta campaña tales y tales y tales recursos públicos. Ya ha sucedido el caso. Entonces, ojo, los servidores públicos, viene también otro problema. Entonces, ¿qué? ¿Los servidores públicos no pueden ir a las campañas? Sí pueden ir a las campañas, pero como lo ha dicho el tribunal en diferentes ocasiones, en horarios que no sean hábiles, en días que no sean hábiles para el servidor público.
porque también el servidor público es un militante y también el servidor público tiene derecho a manifestarse y también el servidor público tiene derecho de acudir a una campaña, pero no puede ser en horarios hábiles. Si el servidor público trabaja en un municipio de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues podrá ir a una campaña a las 5, a las 6, pero no puede ir a una campaña a las 12 del día, porque entonces se va a entender como recursos públicos que se están introduciendo a la campaña, porque ese funcionario tiene que estar en el municipio, no en la campaña. Puede ir un sábado, sí. No trabaja ese funcionario el sábado, puede ir. Si no trabaja ese funcionario el domingo, pues también puede ir a una campaña y no hay ningún problema. La cosa es que no sea en días y horas hábiles, porque se podría entender como recursos públicos. Y más si va en el autobús del municipio, en el coche del municipio, etcétera, ¿no? Ahora viene también otro tema muy interesante, ¿no? Que pues también todavía puede hacer este asunto más complejo, porque si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué me contestarían si yo les digo, a ver, la presidenta municipal, ¿cuál es su horario de trabajo? Ya nos metemos en otro problema, ¿no? La presidenta municipal, pues no tiene horario de trabajo. Ahora imagínense, la gobernadora, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el horario de trabajo de la gobernadora de Aguascalientes? No, pues las 24 horas de los 7 días de la semana, ya va a ser gobernadora las 24 horas de los 7 días de la semana. Entonces es un problema ahí complejo que también hay que revisar siempre el caso concreto. Pero si yo les pregunto, ¿puede ir la gobernadora a un acto de campaña? Pues sí, sí podría ir, porque también tiene derechos como ciudadana. Pero tiene que tener mucho cuidado esa gobernadora de no intervenir, de ir solamente quizá como militante, como simpatizante, de no hacer ningún pronunciamiento, de estar solamente ahí en la campaña como militante y tener mucho cuidado de no introducir recursos públicos en lo que se puede, porque pues, a lo mejor tiene seguridad esa gobernadora y la seguridad tiene que estar con ella todos los días, las 24 horas. Entonces, pues es un caso distinto, es un servidor público de mando superior, el máximo servidor público quizá que se tenga en el Estado, entonces sí puede acudir a una campaña, pero tiene que tener mucho cuidado qué es lo que está haciendo en esa campaña, cómo está acudiendo, no introducir recursos públicos que estén prohibidos y no pronunciarse, porque es muy distinto un servidor público que tiene un horario y días de trabajo a un servidor público como una presidenta municipal, una gobernadora, un gobernador, etcétera, ¿no? Todos esos temas se tienen que revisar para que no encuadren en esta causal de nulidad de se reciban, utilicen recursos públicos. Ahora, los recursos de procedencia ilícita, pues los recursos de procedencia ilícita son aquellos recursos que no se pueden acreditar ante el SAT, ante Hacienda, que nadie sabe de dónde llegaron esos recursos. Esos son los recursos de procedencia ilícita que también se tienen que revisar y que obviamente el INE en su fiscalización le va a decir al tribunal, oye, ¿sabes qué? Pues aquí sí en el dictamen de fiscalización sí se advirtió aquí que llegó dinero y es un dinero que no está, no lo tenemos acreditado, que no se reportó ante el SAT, que no se reportó ante Hacienda y se introdujo ese dinero a la campaña. Habrá que ver qué cantidad, porque les digo, aquí la causal de nulidad, si la revisan bien, no dice cuánto. Nada más dice, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Serán los tribunales electorales los que tendrán que revisar qué cantidad de dinero fue la que llegó y bueno, si eso puede provocar o no en un momento dado que se anule o no se anule la elección. También el INE pues, tendrá que revisar muy bien en su fiscalización y en sus dictámenes de fiscalización, pues reportar cualquier recurso por ahí que aparezca de procedencia ilícita y que sí llegó a la campaña. Debe estar debidamente acreditado que ese recurso sí llegó a la campaña. Pero vean cómo aquí también el Poder Legislativo, al crear estas causales de nulidad en la Constitución, pues creó diferentes parámetros. No lo dejó así nada más. Dijo en la Constitución, que también dicen todas las leyes en las entidades federativas,
Ningún estado se salva de estas causales de nulidad. Están en todas las leyes de todos los estados y de la Ciudad de México. Dijo, pues como siempre hemos tenido un problema de la determinancia, dice el Poder Legislativo cuando reformó la Constitución 2014, pues vamos a poner ciertos parámetros, ya que queden claros y que estén en la Constitución. Y dice, ¿no?, la propia Constitución, dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. ¿Eso qué quiere decir? Que deben de acreditarse plenamente con pruebas, objetivamente. No lo podemos decir subjetivamente, yo creo que sí llegó dinero a la campaña. No. Yo creo que sí se contrató propaganda política prohibida. No. Tiene que estar debidamente acreditado, con pruebas suficientes para que se acredite de una forma objetiva y material que sí sucedió esa violación. Y luego este párrafo es el más importante en estas causales de nulidad, que no se nos puede pasar, porque dice, fíjense, siempre lo tengan lo pendiente este párrafo. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. Entonces, ¿qué nos dice aquí la Constitución? Para que se acrediten estas causales de nulidad, tiene que ser la diferencia entre el primero y segundo lugar menor al 5%. Pero a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Está bien plasmado este párrafo en la Constitución o no? Porque, fíjense, qué le están mandando a los partidos políticos? ¿Qué le están sugiriendo a los partidos políticos? ¿Qué le están diciendo, no? ¿Qué mensaje le están mandando a los partidos políticos? Oye, ¿sabes qué? Pues ten cuidado cuando te ganen por menos de 5%. Porque si te ganan por menos de un 5%, se pueden actualizar estas causales de nulidad. Pero ojo, si ganan por más del 5, ya no va a pasar nada. Entonces eso hay que repensarlo. Porque aquí la Constitución dice, pero para que estas causales de nulidad se actualicen, tiene que ser una diferencia de menos del 5%. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a un partido? Rebasa los topes de gastos de campaña, en más de un 5%, en el 10, en el 20, en el 30%, porque si ganas con más del 5% ya no va a pasar nada, porque la Constitución dice 5% más o menos. Entonces, si gano por el 6, ya no me va a pasar nada, dice el partido, porque la Constitución habla de 5 o menos. Y entonces yo puedo contratar propaganda política en radio y televisión. Total, si gano por el 6%, ya no se actualiza la causal de nulidad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pero vean por ahí, por eso lo puse en rojo, por ahí está una palabra que dice, se presumirá, no se acreditará. Al decir la Constitución, se presume que se debe de anular la elección. ¿Qué está diciendo la Constitución? Sabes que tu tribunal revisa el caso concreto y no porque te ganen por menos de un 5% ya no la vas a anular, o no porque te ganen con un 6% ya no la vas a anular. Al decir la Constitución se presumirá, tu tribunal vas a decidir. Primero, rebasó el tope de gastos por un 5% y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menos de un 5%, dice la Constitución, no se va a actualizar la causal de nulidad en automático, porque dice se presumirá. Será el Tribunal Electoral el que decida si esa presunción se vuelve causal de nulidad y queda debidamente acreditada o no, porque la Constitución dice se presumirá. Y al decir la Constitución se presumirá, también nos dice otra cosa. Si ganas y la diferencia no es de 5% o menos, eso no quiere decir que tampoco no se anule la elección. Dice la Constitución, a lo mejor rebasas el tope 20% de lo autorizado y ganas con el 6%, pues de todos modos se puede anular la elección, aunque la diferencia no sea menor al 5%. A lo mejor la diferencia es del 6%. De todos modos se puede anular la elección, porque la Constitución nos habla solamente de una presunción. Finalmente, quien decidirá será el Tribunal Electoral del Estado o el Tribunal Electoral Federal si al actualizarse estas causales se debe de anular en automático la elección o no.
Pero sí queda el parámetro ahí muy claro, de este que hemos estado hablando en todas las causales de nulidad. Ya nos dice hasta la propia Constitución, ¿sabes qué? Si es 5% o menos, es muy posible que se anule una elección. Con un resultado del 5% o menos, se va a anular la elección. ¿Qué pasó en la elección presidencial del domingo que les dije que había que poner atención en Brasil? ¿Por cuánto le ganó el primer lugar al segundo? En la segunda vuelta, menos de un punto porcentual, menos. En una elección de la presidencia de la República en Brasil, en una elección con más de 150 millones de personas en la lista nominal, donde votó un 90% de las personas de la lista nominal. O sea, votaron, no sé, no tengo el dato, pero han de haber votado 130 millones de personas. Pues votaron en Brasil 170 millones perdón, 130 millones de personas. Algo así, resultado final, el partido político que ganó, ganó con poquitito más del 50%. Y el que perdió tuvo el 49%. Así que no dejamos así. El que ganó 51%, el que perdió 49%. Un punto porcentual en una elección tan grande como la de Brasil, con voto electrónico que inmediatamente llegaron los resultados, pues el candidato ganador ganó por un punto porcentual. Por eso les digo, ya la Constitución nos está hablando de 5% menos, porque cada vez, no solamente en México, sino en el mundo, tenemos elecciones más cerradas y más cerradas y más cerradas, y ya en México hemos tenido una serie de elecciones donde el que gana, gana con puntos porcentuales, con un punto porcentual. Todas las causales de nulidad que hemos revisado, todas las elecciones que hemos revisado que ha anulado el tribunal, los resultados son de 2% o menos. Entonces, a lo mejor aquí a la Constitución hasta se quedó corta, porque aquí dice, si es por 5% o menos, posiblemente se tendrá que anular la elección. Pero dice la Constitución, para mí el parámetro es 5%. Pues ya constantemente tenemos elecciones donde no es el 5% la diferencia, es el 2%, es el 1%. Pero por eso yo les decía, la experiencia que tenemos en el INE y en el tribunal es que si una elección se gana por menos de 5 puntos, seguramente van a llegar las impugnaciones. Y la Constitución nos dice, para que se actualicen estas causales de nulidad, pues debemos de tener un porcentaje de 5 o menos. Entonces los partidos ya saben que si ganan, pero por 1 o 2 puntos porcentuales, ya saben que va a llegar la impugnación del segundo lugar. Cuando gana un partido por 6, 7 puntos, 8 puntos, 10 puntos, por lo general no se impugna esa elección. Claro, el partido tiene derecho a impugnarla, aunque le ganen por 20 puntos de ventaja, pero no lo hacen. Ya lo que nos dice la experiencia es 5% o menos. Y vean cómo la Constitución dice 5% o menos. Vean cómo el Tribunal Electoral también dice 5% o menos en algunos temas. Entonces ya realmente los partidos dicen, aquí hay que ganarla por más de 5% si no queremos tener problemas de que se impugne la elección. Y todavía en el 2018, pues quedó ahí el ejemplo más importante, la elección presidencial de 2018, como se ganó por más de 5 puntos, ningún partido político impugnó la elección presidencial, ni uno, porque dijeron, oye, ya nos ganaron por más de 5 puntos. Las de gobernaturas seguramente van a ver cuando una elección de una gobernatura se gane por menos de 5 puntos, se va a impugnar. Si se gana por más de 5 puntos, va a ser difícil. Puede ser que sí, pero por lo general ya los partidos políticos no están impugnando elecciones donde se ganen por más de 5 puntos. Y aquí la Constitución nos dice, se puede o se presumirá que se va a acreditar la causal de nulidad cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. Y no crean que se lo inventó el Poder Legislativo, esto lo sacaron con base a la experiencia de todos los casos que ha resuelto el tribunal, porque cuando ven a ver, ya anuló la elección el tribunal, ¿cuál fue la diferencia entre primero y segundo lugar? Menos de 5%. Ya volvió a anular el tribunal otra elección, ¿cuál fue la diferencia entre primero y segundo lugar? Menos de 5%. Como ya vimos, la elección que se anuló en Tlaquepaque por símbolos religiosos, ¿cuál fue la diferencia entre el primero y el segundo lugar? Menos de 5%, menos del 2%. Entonces, todas las elecciones cerradas, no sé qué suceda, pues si nos hubiera pasado lo de Brasil, pues
ya sabemos que en este momento estarían preparando el partido que quedó en segundo lugar todas las impugnaciones, porque cómo es posible que le hayan ganado con un punto porcentual. Yo no sé si en Brasil van a impugnar o no van a impugnar, qué va a suceder, pero el que ganó, ganó con un punto por ciento. Un punto porcentual la diferencia entre primero y segundo lugar. Ojalá no nos vuelva a suceder esto en México, lo que nos sucedió en el 2006, donde 0.5%, ni siquiera un punto porcentual, ahí sí le ganamos a Brasil. Acá en México estuvo todavía más cerrada porque fue 0.5% la diferencia entre primero y segundo lugar, y ya vimos los resultados, los más de 300 juicios de inconformidad impugnando la elección presidencial. Y otro párrafo aquí importantísimo de esta causal de nulidad, fíjense, algo que no existía, pero que también lo revisó el legislador en el 2014, porque antes del 2014 se anulaba una elección, y entonces decía el partido político, ya me anularon la elección, pues me voy al extraordinario. Y ahora voy a ganar la extraordinaria con más votos que en la ordinaria. ¿Y saben qué sucedía en la realidad? Exactamente eso. Hubo muchos casos donde el Tribunal Electoral anulaba la elección y el partido político que le anulaban la elección, pues competía en la extraordinaria y la ganaba nuevamente. Y la ganaba nuevamente con más votos. Entonces, ¿qué dijo el Poder Legislativo en 2014? Vamos a crear una causal de nulidad, pero vamos a poner ahí, fíjense cómo dice, en caso de que se anule la elección, se convocará a una elección extraordinaria, pero ojo, en la que no podrá participar la persona sancionada. ¿Qué nos dice aquí la Constitución? Si te anulamos una elección, partido político, tú puedes participar en la extraordinaria, pero tu candidato o tu candidata no. Viene aquí entonces una sanción directa para la candidata o el candidato, porque si se anula la elección, el partido político le va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues dice la Constitución que tú no puedes participar en la extraordinaria. Vamos a tener que cambiar la candidatura. Entonces aquí el que debe, este es un mensaje directo para la candidatura, porque aquí quien debe de revisar que no existan inconsistencias durante todo el proceso electoral, sobre todo durante la campaña, quien debe de revisar esto es el candidato o la candidata, porque ellos serán los mayor afectados, los que van a tener una afectación directa, porque si les anulan la elección, ya no pueden decir, pues me voy a la extraordinaria y gano con más votos. No, se va a la extraordinaria el partido, pero la candidatura ya no va a poder participar. El partido va a tener que decir, pues cambio de candidato, porque la Constitución dice que tú ya no puedes participar en la extraordinaria. Hay quienes dicen y dijeron y se discutió, pero no quedó así y yo creo que está bien como quedó, porque hay quienes discutieron, ¿no sabes qué? Que tampoco participa el partido político. Ya se comprobó que tú cometiste la irregularidad, ya te anulamos la elección, no puedes participar en la extraordinaria. Sin embargo, se discutió en el Poder Legislativo y decidieron no, el partido político sí puede participar, pero quien no podrá participar es la candidatura. Lo van a tener que cambiar a ese candidato o a esa candidata. Y yo creo que está bien el partido político, pues que sí participa en la extraordinaria, porque tiene su militancia, tiene sus simpatizantes, simplemente que revise, pues que no suceda nada ya en elección extraordinaria. Que ojo, la extraordinaria también se puede volver a anular, ¿no? No ha sucedido, porque obviamente cuando se va en una elección extraordinaria, pues los partidos políticos revisan que no suceda ninguna otra irregularidad para que les vuelvan a anular la elección. Pero así, aquí sí quedó este mandato constitucional muy claro. Si se anula la elección, no podrá participar la persona sancionada. Y por persona no podemos entender partido político. Por persona debemos entender la candidatura que participó en la elección ordinaria. Entonces, a partir de 2014, pues obviamente las candidatas y los candidatos sí se ponen muy listos ahí para que no se anule la elección. Y también pues van revisando los gastos que va haciendo el partido político, porque recuerden, muchas veces el candidato o la candidata pues no se entera bien de los gastos que está haciendo el partido político y si un momento dado se pueden rebasar los topes de gastos de campaña. Ahora las candidatas y los candidatos tienen que estar muy pendientes de todos los gastos que está reportando su partido político
porque en una de esas, si se rebasan los topes de gastos de campaña, pues el mayor afectado va a ser la candidata o el candidato, y a lo mejor el que rebasó los topes fue el partido y no se dio cuenta el candidato o la candidata. Sin embargo, los que van a quedar con mayor afectación serán, obviamente, la candidata o el candidato, porque sí está muy claro en la Constitución y nos dice, no podrá participar la persona sancionada. Esto que está en la Constitución, como les decía anteriormente, se incorporó también en las leyes. Se incorporó, como ven aquí, el artículo 78, pues se le agregó 78 bis a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y se agregaron todos estos elementos que dice la Constitución. También en las entidades federativas, ustedes ven la ley de Colima, la ley de Jalisco, la ley de Nuevo León, la ley de Sinaloa, la que ustedes quieran, también se incorporaron estas causales de nulidad. Pero si por ahí nos encontráramos alguna ley que no tiene incorporadas estas causales de nulidad, pues tiene que atender a la Constitución. Aunque no estén en la ley, se le tiene que dar seguimiento a estas causales de nulidad porque están en la Constitución. Eso es lo importante, ¿no? Ojo, siempre que vean una disposición constitucional, pues ya va a aplicar para todas las elecciones. Está en la ley local o no esté en la ley local, cuando vean una disposición que está en la Constitución, necesariamente va a aplicar para todas las elecciones porque es una disposición de la Constitución Federal. Nunca habíamos visto esto, que existieran causales de nulidad en la Constitución. Siempre estaban en la ley y se revisaban en la ley. Pero bueno, a partir de 2014 se incorporaron en la Constitución, ya están en la Constitución y no les quedó a los estados más que decir, oye, ¿sabes qué? Métela aquí en la ley del estado, porque si ya está en la Constitución, aunque no esté en la ley del estado, el partido político la puede hacer valer. Entonces mejor métela en la ley del estado, y todos los estados atendieron estas causales de nulidad y ya están en las 32 entidades federativas, estas causales constitucionales, y bueno, han llegado diversos supuestos al Tribunal Electoral y las leyes manejan, ¿no?, los mismos términos que maneja la Constitución. Como lo ven aquí en la lámina, la ley general para las elecciones federales nos dice que deben ser graves, dolosas y determinantes, ¿no? También en una forma objetiva y material. También la diferencia entre primero y segundo lugar debe ser de 5% menos, no podrá participar la persona sancionada. También nos dice la ley, se entenderá por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. También nos dice así la ley, y finalmente nos dice, para efectos de los dispuestos en la Constitución, se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos. Aquí también, y no de un ejercicio periodístico. Aquí también, de alguna forma, la ley nos define qué se debe entender por cobertura informativa o espacios noticiosos, como ya lo hemos platicado, ¿no? Y también nos dice claramente la ley, ¿no? Y esto es importante, a fin de salvaguardar, como ya vimos, las libertades de expresión, información, y con la finalidad de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni de censura. Lo que vimos, sí puede haber entrevistas, opiniones editoriales, análisis de cualquier índole, sin importar el formato, pero debe ser equitativo. En pocas palabras, si invitan a un candidato a un noticiero, tienen que invitar a todos los demás candidatos a un noticiero, y no se debe de ver ahí ninguna ventaja ni influir en las preferencias electorales invitando a unos candidatos y no invitando a otras candidaturas. Bueno, compañeros y compañeras, se nos volvió a acabar el tiempo. Con esto ya dejamos aquí algunos casos, las causales de nulidad en la Constitución. Mañana a ver si nos da tiempo de revisar ya un caso concreto que llevó sobre estas causales de nulidad de la Constitución. Todavía nos queda pendiente por ahí la figura del recuento, que es muy importante. Nos queda pendiente el juicio de inconformidad.
y nos quedan pendientes algunos temas de violencia política en razón de género, pero vamos bien, vamos en tiempo. Por lo pronto, pues sí les pido una disculpa porque empezamos un poco atrasados, pero fue este tema del internet el que ya hemos tenido varios problemas, pero bueno, se pudo solucionar. Le agradecemos mucho al ingeniero Sejudo que pudo solucionar el problema. También les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Seguimos viendo, acuérdense que al final del diplomado, ya les dije, con todo gusto me pueden escribir a mi correo electrónico y yo les hago llegar toda esta presentación que estamos viendo, todas estas láminas que estamos viendo, se las hago llegar a su correo electrónico, simplemente me escriben a mi correo y yo se las hago llegar. Bueno, por lo pronto les agradezco mucho a todas y a todos su atención, que tengan un excelente día y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y nos vemos mañana. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias, Jonathan, Leila, Carla, José Guillermo, Raimundo, muchas gracias. Arturo, Raimundo, cuídense. Gracias. Hasta luego, Jonathan. José Guillermo, gracias. Carla Denise, nos vemos mañana. Gracias, José Antonio. Buen día a todos. Gracias, hasta luego.